Muy buenas tardes, mi nombre es Aaron Andrés Serrano Loaiza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y hoy vamos a hablar sobre genética molecular. Mi carnet que certifica que soy estudiante de la universidad. Introducción. En esta actividad se abordó el tema de bases moleculares de la genética, en donde se analiza sus conceptos, funciones, derivaciones y resultados de dichos procesos. Los objetivos: estudiar los conceptos y preconceptos de la genética molecular, reconocer los procesos de replicación del ADN, heredabilidad y creación de nuevos individuos con características similares a sus progenitores, analizar los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN y los procesos del ADN, y el objetivo general, analizar conceptos genéticos y los alineamientos profesionales de nuestro interés. Justificación. Ahora sí entramos en lo que es concepto. ¿Qué es la genética molecular? Es la rama que estudia la estructura y funcionamiento de los genes a nivel molecular. Acá podemos ver un pequeño imagen. Imagen donde describe lo que vamos a estudiar, que es cómo el ADN se transcribe a ARN y proteínas, y también cómo el ADN se replica creando una nueva copia similar a él. Las cadenas de ADN, las uniones de bases nitrogenadas para crear los hélices dobles, y los cromosomas, que es donde se encuentran los genes. ¿Qué es un gen? Es una unidad física y funcional de la herencia que se pasa de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contienen la información para elaborar una proteína específica. Esto es un ADN y estas son las uniones de ADN de genes. Son las uniones de las bases nitrogenadas, que son los cromosomas, orgánulo en forma de filamentos que se hallan en el interior del núcleo de una célula eucariota y que contienen material genético. El número de cromosomas es constante para la misma célula. Acá vemos una especie de lo que es un cromosoma, un gráfico de lo que es un cromosoma con sus partes. En este se encuentra el material genético y se refiere a que el número de cromosomas es constante para la misma especie. Quiere decir que son la misma cantidad de pares para los hijos de igual que sus padres, dependiendo de la especie. ¿Qué es el ADN? Proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Esta es una cadena de ADN y estas son uniones de bases nitrogenadas que la conforman. ¿Qué es un genoma? Es el conjunto de genes contenidos entre los cromosomas. ¿Cómo está constituido el ADN? Vamos a hablar de cómo se forma. Está constituido por asociación de moléculas llamadas nucleótidos, formadas por la unión de una molécula de fosfato, una base del azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, ya que 4 bases distintas, adenina, guanina, timina y citosina, participan en la formación de esos nucleótidos. Hay 4 tipos distintos de estos para formar ADN. Los núcleos se vinculan por sus grupos fosfato y por uniones débiles pero muy específicas con las de la otra hebra. Se forman así pares de bases que determinan que ambas hebras apareadas se enrollan para dar lugar a la estructura de doble hélice. Las uniones de las bases solo ocurren por una parte entre la adenina y timina y por otra parte entre la guanina y la citosina, lo que en este proceso se denomina como bases complementarias. ¿Cómo está constituido el ADN? El mensaje de la herencia o código genético está constituido en orden de secuencia con la base A que aparece en la hebra del ADN. El mensaje genético solo consiste en información que determina el número y tipo de secuencias de aminoácidos de cada uno de los distintos tipos de proteínas y organismos.
La secuencia de base del ADN determina la proteína de un organismo. La secuencia de la base del ADN determina la secuencia en que los aminoácidos se enlazan entre sí para dar lugar a una nueva proteína. Acá vemos un pequeño ejemplo donde las bases nitrogenadas se van uniendo los aminoácidos y van formando nuevas proteínas. Y aquí vemos lo mismo, que dependiendo de las uniones de estas bases en las hebras del ADN, es la información que se hereda. Dogma central de la genética molecular. El dogma central de la genética fue propuesto por Krebs en 1970. Propone que existe una indireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula, es decir, que el ADN es transcrito al ARN mensajero y que éste está traducido a proteínas, elemento que finalmente realiza la acción celular. El dogma también postula que solo el ADN puede replicarse y por tanto reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia. Los virus retrovirus y coulovirus tienen la potestad de sintetizar el ADN mediante una polimerasa, la transcripción inversa que tiene como el ARN. Este gráfico nos dice que el ADN puede replicarse entre sí y transcribirse al ARN y el ARN a proteínas, pero lo que también nos dicta el dogma, o lo que también propone Krebs, es que gracias a estos virus, al retroviridae y al coulomoviridae, tienen la capacidad de que el ARN se transcriba al ADN y pues finalmente a proteínas. Replicación de ADN. Hélice originada a otras dos moléculas de ADN con la misma secuencia de bases. Transcripción del ADN. Es la síntesis de una cadena de ARN complementaria a un fragmento de una sola cadena de ADN. Como el ARN está formado por una cadena de nucleótidos, cada uno está formado por una molécula de un azúcar llamado ribosas, un grupo de fosfato y uno de 4 posibles bases nitrogenadas. Pero acá en este caso se presenta una gran diferencia, que está la adenina, guanina, uracilo y citosina, y no se encuentra la tiamina. Traducción del ADN. La traducción del proceso por el cual la información genética contenida en el ADN y transcrita al ARN mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína de acuerdo a las reglas del código genético. En este proceso interviene el ARN ribosomático, el ARN transferencia y consta de diferentes fases. Activación. Cada aminoácido se une al ARN de transferencia específico. La iniciación. La subunidad pequeña de los ribosomas se enlazan con el extremo 5' del ARN mensajero con la ayuda de factores de iniciación y otras proteínas. Elongación. Ocurre cuando el siguiente aminoácido ARN transferencia de la secuencia se enlaza con el ribosoma. Terminación sucede cuando se encuentra un codón de terminación, que son estos 3 codones: uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina o uracilo, guanina, adenina. Código genético. Es el conjunto de reglas usadas para traducir la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a una secuencia de proteínas en el proceso de traducción. Las características del código genético. La correspondencia entre nucleótidos y aminoácidos se hace mediante codones. Un codón es el triplete de nucleótidos que codifica un aminoácido concreto. El código genético es degenerado. Un mismo aminoácido puede codificar por varios codones, salvo tripofato y metionina.
que están codificados por un solo codón. Existen 64 codones diferentes para codificar 20 aminoácidos. Los codones que codifican un mismo aminoácido en muchos casos comparten los dos primeros nucleótidos. El codón auge adenina guanina que codifica la metionina es el codón de inicio, y hay 3 codones que establecen la señal de terminación de la traducción, que es uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina. Es casi universal. Es el mismo para la mayoría de los organismos, con algunas excepciones en protozoarios y citoplasmas y las mitocondrias. En este caso vemos una pequeña tabla donde nos explica. Estos son la unión de 3 nucleótidos que forman codones, y estos codifican aminoácidos. Las conclusiones de los inicios de los descubrimientos de Mendel ha sido en gran ciencia, pero esta ha seguido evolucionando con nuevas investigaciones, y aún en esta etapa sobresale la demostración de que los cromosomas son el lugar de la residencia de los genes, y que estos últimos son responsables de la codificación de las proteínas. Muchas gracias por todo y